En todo caso, desde ahora, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación para participar en este ciclo de conferencias. Es un gusto tenerla en esta actividad del Centro Universitario de los Lagos. No, al contrario, David, muchas gracias por la invitación, de verdad. De pronto son pocos los espacios que uno encuentra, más ahora con la contingencia, como para compartir un poco de lo que estamos haciendo y las nuevas preguntas de investigación que surgen. Entonces, para mí es un gusto, de verdad. Qué bueno, qué bueno. Un mínimo detalle técnico, no sé, si bien me envió su presentación de PowerPoint, pues, usted puede manejarla por su parte o la puedo ir pasando yo como usted prefiera. Sí, mejor, David. Ok, la paso yo entonces. Sí, por favor. Bueno, son poquitas diapositivas para las que nos escuchan. Diana y Eva, son poquitas diapositivas. En realidad esto tiene más bien la intención de ser una pequeña charla sobre las perspectivas de investigación que ofrece la historia del derecho y la justicia, ¿no? Entonces, sí, son en realidad lo que voy a presentar, y esto sirva un poco como introducción, pues son algunos rasgos mínimos de la investigación que he desarrollado últimamente y algunas perspectivas también compartir al final sobre lo que tengo pensado, porque a lo mejor ojalá sirviera de inspiración. Desconozco cuáles son sus temas de investigación, los que a ustedes les gustan, les llaman la atención o están desarrollando ya en la maestría, a lo mejor y puedan quizá obtener algo de inspiración, ¿no? Yo espero. Cuando menos en las fuentes, las preguntas o incluso hasta los instrumentos que se pueden utilizar, ¿no? Los planos que traigo en buena medida son resultado de la colaboración que tuve con un querido amigo, el geógrafo José Marcos Osnaya Santillán, quien con estos modernos sistemas de información geográfica, pues generamos los planos que verán ustedes, que son solo una pequeña parte del trabajo que realizamos en conjunto. Ojalá y sirva de inspiración o para justo despertar la creatividad. Hay que ser curioso y preguntón, ¿no? Finalmente, para permanecer en este duro camino de la investigación y la docencia. Curiosidad ante todo. Pues yo espero que, si bien ahorita mismo nuestra audiencia es más bien heterogénea, habrá sin duda quienes mostrarán interés al respecto. De todas maneras, la conferencia va a quedar albergada en el canal de YouTube del Centro Universitario. Solamente estoy viendo el tema del rol de anfitrión, pero bueno, está muy bien que se lo hayan dejado a la doctora Eva Kubatsu en esta oportunidad. Bueno, yo creo que ya sin mayor preámbulo, pues muy buenas tardes a todas y todos que se han conectado. Esta es la tercera ya de las conferencias del ciclo que estamos organizando en el Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras, de la maestría en Historia Cultural. En esta ocasión recibimos a la doctora Graciela Flores Flores, quien es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora investigadora de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha realizado 2 estancias postdoctorales nacionales, la primera en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y la segunda en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación se han centrado en la historia del derecho, las instituciones judiciales
el castigo y la historia carcelaria de los siglos XIX y XX en México. En 2014 fue reconocida con el premio Gastón García Cantú a la mejor investigación sobre la reforma liberal que otorga el Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las revoluciones de México. Participa en el Seminario de Formación Política de México desde 2014, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, ha publicado los libros La justicia criminal ordinaria en tiempos de transición, La construcción de un nuevo orden judicial, Ciudad de México 1824-1871, por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y la ciudad judicial, una aproximación a los lugares de y para la justicia criminal en la Ciudad de México, 1824-1846, también en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en coedición con Miranda Blanch en este mismo año. Agradeceré mucho si apagan todos sus micrófonos para que podamos escuchar con claridad a la doctora Graciela, a quien cedo ya el uso de la palabra. Muchísimas gracias, David. Reitero mi gratitud por la invitación. Y bueno, a Simona, a Eva, a Diana, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, en realidad esta presentación, como se titula, la titulé Una pequeña historia del derecho y la justicia, de verdad que es pequeña, muy pequeña. Hace algunas décadas, la historia del derecho, entendido como el conjunto de normas que rigen la vida o que tratan de regular la conducta humana mediante los ordenamientos, permisos y prohibiciones, y obviamente también el tema de la justicia, estaba reservada hace algunas décadas para los abogados, ¿no? De hecho, ellos durante muchas décadas se dedicaron a cultivar, incluso haciendo una especie de ejercicio de historia del derecho, que muchas veces tenía más como de crónica o de ejercicios de análisis, pero con poca profundidad, hay que decirlo. Gracias, sin embargo, a que esto ha cambiado debido a que los abogados comenzaron a conocer más la disciplina histórica y comenzaron a advertir que la historia tenía su pequeña gran complejidad, que es la de poner en crítica absolutamente todo sin creer nada a pie juntillas. Por fortuna, esta tendencia de que el derecho y la justicia era únicamente un nicho de investigación para los abogados de formación ha cambiado en las últimas décadas. Y yo aquí me atrevería a mencionar el nombre de una investigadora, por cierto, abogada de formación, María del Refugio González, que creo que en la ya lejana década de los 80 supo advertir con buen tino precisamente que el derecho tenía mucho que decir de la mano de la historia y de los historiadores. Hasta donde tengo entendido, María del Refugio González había trabajado muy de cerca con Teresa Lozano Armendáriz, quien ahora ya es una investigadora jubilada del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y que tiene un librito señero en aquel entonces, que fue su tesis doctoral, que posteriormente se publicó, que se titula La criminalidad en la Ciudad de México, 1800-1821. Me parece, no corroboré el dato, que si bien no fue María del Refugio su directora de tesis, o quizás sí, cuando menos sí estuvo muy cercana a ella y antes de que la tesis se presentara habían colaborado juntas también en un artículo que se publicó dentro de un libro que les debo la referencia. Pero a lo que voy es que finalmente este contacto, estoy segura que hubo una fuerte influencia de la una en la otra sobre la importancia de la historia y también la importancia del derecho como un nicho de estudio, como una beta rescatable para la investigación, ahí fue patente. Y obviamente María del Refugio González ha sido pues una mujer institución, es formadora de formadores, maestra de maestros finalmente. Ella de hecho introdujo un término que se utiliza mucho en el derecho internacional, la justicia transicional, derecho transicional. Utilizó este concepto y lo trasladó al pasado.
en este periodo de tránsito, de cambio de la Nueva España a México independiente, y los resultados fueron fabulosos. Finalmente, este concepto ha servido a propios y extraños, a historiadores del derecho y a historiadores que hacen historia del derecho, ha servido muchísimo porque justo nos mete en esta sintonía del cambio, lo que permanece y lo que cambia cuando sobreviene la ruina de un modelo político entonces en boga. Entonces, bueno, eso creo que fue uno de los grandes aciertos de María del Refugio González, llevar estos conceptos de su disciplina al pasado, y creo que dio muy buenos resultados. Obviamente también se destaca el trabajo de Teresa Lozano Armendáriz. Obviamente yo las menciono a ellas porque finalmente desde donde me tocó vivir a mí, introducirme a los estudios de la historia del derecho, los trabajos de María del Refugio y de Teresa Lozano, pues sí fueron muy importantes, y uno advierte dentro de la historiografía un antes y un después, ¿no? De los estudios que publica María del Refugio y de cómo van dejando una profunda huella. Sus trabajos son importantes para la historia del derecho. Obviamente ustedes ya estarán seguramente obviando o evidenciando que no he mencionado a quien ahora mencionaré como otra de las grandes pioneras que ha abierto un caudal de temas interesantísimos en torno a la justicia, el derecho, el crimen y el castigo. Pues me refiero a Lisa Speckman, ¿no? Que también desde el lado de la historia, historiadora de formación, también pudo advertir que justo dentro del lado de la historia del derecho, mejor dicho, dentro de la disciplina del derecho o de la jurisprudencia, había mucho que decir en materia de historia. Obviamente, tenemos por un lado a una mujer, María del Refugio González, desde la perspectiva del derecho, advirtiendo que le hacía falta algo de historia a estas interpretaciones que anteriormente habían realizado incluso sus mentores. Y por otro lado tenemos a otra mujer, a Elisa Speckman Guerra, de otra generación, que también estaba advirtiendo lo mismo en el sentido contrario, ¿no? Lo que la historia podía, mejor dicho, sí, lo que la historia también podía aportar a los estudios sobre el derecho y la justicia, ¿no? Bueno, una obra importantísima de Elisa Speckman Guerra, que abrió muchos paradigmas de investigación, pues fue su tesis doctoral, que es un libro que ahora ustedes seguramente conocen o han revisado, van a revisar, que se titula Crimen y Castigo. Bueno, debido a esta afortunada relación entre abogados e historiadores que confluyen en esta causa común de verdad saber o intuir que ambas disciplinas podían trabajar muy bien, y claro que lo han hecho, surge algunos años después que los caminos de Elisa y de María del Refugio se juntan, convergen en intereses. Ambas se reúnen ahora en un seminario que se lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que se llama Seminario Permanente de Historia del Derecho y la Justicia. Es un seminario que conduce Andrés Lira y Elisa Speckman. Ustedes saben, Andrés Lira es de formación abogado y es uno de los historiadores más importantes de este país. Y bueno, no solamente confluyen ellos en el seminario, no solo ellos, también está María del Refugio González, Jaime del Arenal, Rafael Estrada Michel, Pablo Mijangos, David Pantoja Morán, Silvestre Villegas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos por un lado algunos abogados de formación, tenemos también historiadores, y obviamente pues nos convoca o los convoca, digo nos porque hace poco me invitaron a participar, cosa que agradezco. Sin embargo, pues tampoco me ha resultado muy sencillo. A la distancia, ahora vivo en Saltillo, no me ha resultado muy fácil incorporarme a las dinámicas del seminario. Pero lo interesante de este espacio es que justo esto que surge como una inquietud por alimentar los estudios del derecho y de enriquecerlos con la mirada histórica, va cobrando forma. Y obviamente dentro de estas nuevas inquietudes que se van generando,
pues están ni más ni menos que lo que yo el día de hoy les vengo a exponer, que son obviamente, yo soy resultado, no solo de mis gustos por la historia del derecho y la justicia, sino también que me he beneficiado mucho de este contacto muy favorable entre abogados e historiadores, porque finalmente gracias a este contacto y las preguntas que se hacen, eso ayuda a que también uno vaya reformulando los propios esquemas dentro de los que uno tenía concebida la historia del derecho y obviamente descubrir que son más que leyes, ¿no? Y obviamente, o más que la norma escrita o la costumbre. En el sentido histórico, las ideas obviamente cambian, por lo tanto cambian los paradigmas sobre los que se asienta una ley o las formas de convivencia en un espacio determinado. Es ahí justo donde nosotros entramos como historiadores, advirtiendo estos cambios, las permanencias, porque finalmente ahí también encontramos cómo la mente va cambiando, cómo las necesidades van cambiando y cómo las instituciones justamente van ajustándose a estas nuevas necesidades. Entonces, algunas de las inquietudes que me han surgido últimamente, porque finalmente el mundo del derecho, que son más que leyes, y la justicia, que son algo más que solo tribunales, obviamente supone un montón de reto, porque hay que no solo saber preguntar a la fuente, sino también incluso valerse de nuevas tecnologías para ver qué más podemos sacar de la fuente. Y eso es precisamente lo que les vengo a compartir el día de hoy. En buena medida, lo que les voy a presentar partió de una pregunta que solían hacerme mucho en algunas conferencias, donde presentaba estos resultados de investigación de archivo y mencionaba los juzgados de letras, el primer juzgado, el segundo, el tercero, y mencionaba los delitos que se procesaban en ellos. En un par de ocasiones, en un par de eventos distintos, alguien levantó la mano y me preguntó, ¿y dónde estaban los juzgados de letras en la capital? Obviamente, en ambos casos tuve que decir que no sabía, porque efectivamente no sabía. Y únicamente me atreví a esbozar una pequeña hipótesis. Mi hipótesis era que dado que la Ciudad de México durante la primera mitad del siglo XIX se encontraba dividida en 8 cuarteles mayores y 32 menores, probablemente hubiera un juzgado de letras en cada uno de los cuarteles mayores. Con el tiempo me di cuenta que estaba muy equivocada, pero bueno, cuando menos intenté, o mejor dicho, esbocé una hipótesis a la luz de la necesidad de tener una respuesta, aunque terminé diciendo, no lo sé. Años después, retomé la pregunta, porque era una pregunta sencilla, pero podía ser respondida, ¿no? Porque además yo también moría de curiosidad por saber dónde se encontraban los juzgados capitalinos. Y obviamente esta pregunta también viene porque además ya había leído pues otros estudios que los mencionaban, ya se habían abierto también nuevas vetas de investigación donde finalmente ya se estaba tomando en consideración el papel de los jueces y la ubicación, bueno, no la ubicación de los juzgados como estos sitios donde confluían las clases populares y bueno, iban a recibir una sentencia con base en lo que habían cometido. Entonces, bueno, se me hizo de lo más natural, dadas las circunstancias, pues responder esta pregunta. Sin embargo, como se imaginarán, no fue sencillo, ¿no? Y bueno, y también eso, la curiosidad de saber dónde estaban, porque finalmente buena parte de los estudios historiográficos los mencionan. Y además estos juzgados eran atendidos por el llamado juez de letras, es decir, un abogado de formación, con formación en derecho. Esos juzgados que además, en donde se procesaban diversidad de delitos en la capital mexicana, los delitos de homicidio, robo, uxoricidio, es decir,
el asesinato de la cónyuge, monedero falso, billete falso, robo cuatrero, robo en cuadrillas, gansureros, oradores, fuga de presidio, etcétera, etcétera, etcétera. Y además estos juzgados de donde emanan buena parte de estos expedientes judiciales que constituyen la fascinación de aquellos historiadores que investigan la criminalidad, ¿no? Justo de esos juzgados es donde emana este cúmulo documental. Y obviamente, pues, ¿dónde estaban esos juzgados? Obviamente, esa pregunta inicial trajo consigo de la mano otra más. Por ejemplo, en el ejercicio de la justicia, además de los juzgados y jueces de letras, ¿qué otros funcionarios e instituciones intervenían en este entramado judicial? Sí, porque no solamente eran los juzgados, eran los funcionarios, pero no solo los funcionarios, también había médicos que estaban al servicio de los juzgados, o eso parece, ¿no? Los hospitales que recibían a los reos que llegaban enfermos o se enfermaban en la cárcel. Es decir, no son instituciones isla, ¿no? Pertenecen a un entramado social, cultural, que siempre vale la pena investigar. Y sobre todo, otra pregunta, ¿qué castigos se imponían si la cárcel no era, durante la primera mitad del siglo XIX, un lugar de castigo, sino de aseguramiento? Ya lo había dicho en el Periquillo Sarmiento Fernández de Lizardi, ¿no? Que las cárceles justamente no eran lugares de castigo, sino de aseguramiento. Pero bueno, y de ahí la pregunta se tornó obvia. ¿Dónde estaban entonces las cárceles? También ubicadas en un espacio geográfico. O sea, si ya me voy a tomar la molestia de buscar dónde se encontraban los juzgados en la ciudad, pues también dónde estaban los lugares, bueno, como las cárceles, que además se mencionaban no solo en los expedientes judiciales, sino también nombres que replicaba la historiografía, ¿no? De la justicia y de las cárceles mismas. En tanto los expedientes judiciales como en la historiografía, generalmente escuchaban nombres como cárcel de ciudad, cárcel municipal, cárcel del ayuntamiento, cárcel del Palacio Nacional, cárcel nacional de la Exacordada, luego cárcel nacional de Belém y hacia final del siglo XIX, la penitenciaría del Distrito Federal. Obviamente ahora estoy mencionando los nombres como me los había encontrado. Obviamente, haciendo un análisis mucho más fino, pude encontrar que había cárceles para distintos tipos, había cárceles para distintos tipos de justicia. Digo distintos tipos porque cuando menos en la capital, con el último trabajo, la investigación que hice, puedo nombrar cuando menos 3 tipos de justicia vigentes y aplicables al fuero ordinario. Fuero ordinario que, por cierto, constituye parte de mi especialidad. O sea, yo no trabajo fuero eclesiástico ni fuero militar. Otros dos nichos de investigación que están pendientes por hacer. O sea, la justicia que se aplicaba en los tribunales militares todavía es un territorio prácticamente virgen. Lo mismo que la justicia eclesiástica. ¿Qué pasaba cuando en un proceso se involucraba a un civil y a un eclesiástico? ¿Dónde se dirimía la causa? ¿En los tribunales eclesiásticos o en los civiles? ¿No? Ahí también hay como una cuestión interesantísima que al parecer ya hay alguien que está trabajando, pero pues falta muchísimo trabajo por hacer en ese sentido. Pero bueno, para encontrar las respuestas, digo, de dónde estaban los juzgados capitalinos, primero indagué si había manera de conseguir las direcciones. Finalmente, pues era la manera más sencilla de comenzar a ubicar o ir espacializando la justicia. Obviamente regresé a los expedientes judiciales con ánimo de tener una pista de dónde se encontraban las direcciones. Sin embargo, no encontré sino estos números ordinales de manera consecutiva, juzgado primero, juzgado segundo, juzgado tercero, o quizás el apellido del juez que se encargaba de ese juzgado en particular. E incluso acudí a la Suprema Corte de Justicia
para revisar o preguntar si alguien sabía dónde se ubicaban los juzgados en el siglo XIX. Obviamente nadie me supo responder. Sin embargo, ya no recuerdo siquiera hasta estas alturas quién me dio el dato o cómo llegué a ellas, a estas fuentes maravillosas que son los calendarios manuales y guías de forastero, que son unos libritos que comienzan a editarse a mediados del siglo XVIII y que tenían por principal función poner a la vista de propios y extraños la administración de las ciudades. Un poco supongo que abonaba a esta idea ilustrada de demostrar la policía en el sentido de una correcta administración de la ciudad. En ese sentido, encontré lo que andaba buscando, porque justo en estos calendarios manuales y guías de forastero pude encontrar la dirección y los nombres de los jueces de letras de la capital. ¡Eureka! ¡Qué maravilla! Pero obviamente no era yo la única persona que ya había visto esos datos. Aquí me quiero hacer un llamado de atención porque finalmente ahí voy, a lo que voy es que las preguntas de investigación cambian y los intereses también. Por ejemplo, yo no era la única que en algún momento había revisado los calendarios manuales y guías de forastero. No era la única, esas guías ya habían pasado por otras manos de otros usuarios en otros años. Sin embargo, la información vertida ahí no era de su interés, o quizás habría usado, con obviamente sus propios fines investigativos, esas guías alguien y punto. Sin embargo, en el sentido de que las preguntas y los intereses de investigación cambian, bueno, ahí me tienen a mí levantando una base de datos para extraer todas las direcciones con los nombres de los jueces de letras, y gracias a la maravillosa tecnología pudimos generar, el geógrafo y yo, los planos que a continuación les presento y que ahora me permite afirmar la tecnología y la interdisciplina, porque finalmente trabajar con un geógrafo, qué maravilla, que además conoce muy bien la Ciudad de México porque la caminó mucho de joven, a diferencia de mí, que pues, yo no camino mucho en realidad. Ahora puedo decir que durante el primer federalismo hubo 6 juzgados de letras que atendían en primera instancia, y durante el primer centralismo hubo 5 juzgados de letras. Y bueno, como podemos ver en el siguiente plano. Por favor. Bueno, aquí tenemos el plano de 1830, que cae dentro de la Primera República Federal, y como vemos, bueno, ahí están los juzgados de letras ubicados. Ya no puse la dirección, se me olvidó, disculpen ustedes, pero finalmente, obviamente, los puntos representan una calle y un número en específico. Y ahí tenemos a los 6 juzgados de letras. La mayoría de ellos se encontraban dentro de los 4 principales cuarteles, los 4 centrales, que justamente son los que se distinguían por ser muy dinámicos económica y políticamente hablando. Si se dan cuenta, por aquí, en donde está en el punto 92, que está en el cuartel mayor número 3, en Romanos, ahí tenemos a Palacio Nacional, hacia el norte tenemos la Catedral, al centro casi tenemos el mercado de El Parián, todavía antes de que lo incendiaran, y tenemos obviamente por acá las casas consistoriales o del ayuntamiento. Es decir, si se dan cuenta, los juzgados de letras estaban justo en el centro neurálgico político y económico de la ciudad, salvo el caso de Manuel Sosaya, que me da la impresión de que vivía más bien hacia, sí, justo en el cuartel mayor número 5, que pues ahí tenía ubicado su domicilio y que no tenía intenciones obviamente de migrar su juzgado hacia la parte más central, ¿no? Bueno, ese es el de 1830. El siguiente, por favor. Este es el de 1842.
Bueno, aquí ya para entonces ya desaparece el juzgado de Sosaya y tenemos los otros juzgados, obviamente en otros domicilios, en otras direcciones, pero aún así ocupando cuando menos los 3 primeros cuarteles mayores de la capital, que como mencioné, eran los más dinámicos en materia económica, política y obviamente en materia social, ¿no? El movimiento en las calles, el comercio, el bullicio y obviamente también el delito. Obviamente, derivado de la elaboración del plano de la ciudad, fue posible también ubicar las cárceles capitalinas, como se muestra en el plano que ustedes pueden ver ahora mismo. Tenemos por un lado en el punto A, ahí tenemos justamente a la cárcel nacional de Palacio, que se ubicó en Palacio Nacional, donde ahora Andrés Manuel transmite cada día la mañanera. Pues ahí estaba ubicada la cárcel. Obviamente tuvo que cambiar de lugar debido a varios factores. Ya para 1831 la capacidad de contención estaba sumamente rebasada. Y no solamente estaba rebasada, sino que en Palacio Nacional se encontraban además distintos funcionarios públicos, por lo que representaba un peligro tener a los reos pues ahí junto con todas las oficinas de gobierno. Y no solo eso, probablemente, y eso también es otra materia que está por investigarse porque no le han hecho mucho caso al estudio de la cárcel de Palacio Nacional, seguramente también las epidemias, aunque ocasionales, pues sí representaban un grave riesgo, no solo para los funcionarios, sino para la ciudad. Entonces, por medida de higiene y porque ya no, porque no era correcto que estuvieran al lado de los funcionarios públicos y además del peligro que representaban las infecciones, fue que los trasladan la cárcel nacional a donde está el punto B, que es casi a las afueras de la ciudad, a un lado de la Alameda Central, muchas gracias, y se ubicó en el antiguo Palacio de la Ex Acordada, en el antiguo edificio, y la cárcel estuvo en funciones ahí de 1831 hasta 1863, año en el que posteriormente tomará la batuta la cárcel de Belém. Y bueno, la cárcel de Belém, como dato, abro paréntesis, funcionó de 1863 hasta 1933, año en que fue demolida. Y obviamente ahí hubo también un relevo interesante porque cuando se inaugura la penitenciaría del Distrito Federal, que después, ustedes bien saben, se conoció como Lecumberri, en 1900 le cede la estafeta porque antes la cárcel de Belém se ocupaba de contener al mayor número de reos, ya cuando la cárcel se volvió el lugar de castigo, o mejor dicho, donde tenía su verificabilidad la pena de prisión. Y bueno, después le cede la batuta a la penitenciaría del Distrito Federal, que por cierto esta última cierra en 1976 y ahora el edificio alberga al Archivo General de la Nación. Cierro el paréntesis. Pero bueno, ya después de haber reconstruido, ubicado espacialmente la impartición, mejor dicho, los tribunales de impartición de justicia en la capital, pudimos hacer también este ejercicio de ubicar dónde estaban las cárceles. Aquí obviamente no necesitábamos de ningún domicilio, simplemente necesitábamos ni más ni menos ubicar, ya ponerle un puntito para que todo el mundo pudiera ver dónde se encontraban. Y aquí, a un ladito del Parián, en el número 76, si lo pueden ver del cuartel mayor 3, ahí aparece, ya no la señalé, pero ahí justo estaba la cárcel de ciudad. Cárcel de ciudad, que también se le conocía como cárcel del ayuntamiento, ¿no? Ambas son sinónimas. Yo al principio pensaba que eran dos distintas, no, pues resulta que es la misma, pero pues en los documentos aparece referida con distintos nombres. En realidad era indistinto. Cualquiera que seguramente en el momento dijera, la cárcel de ciudad, sabía perfectamente que era la que se encontraba en el Palacio del Ayuntamiento. Pero bueno, en esas cárceles que ustedes pueden ver, durante la primera mitad del siglo XIX eran conducidos los reos para ser hechos prisioneros solo mientras se llevaba a cabo su proceso judicial.
Luego de él, que podía durar meses o incluso años, las penas que alguien podía recibir según la gravedad del delito eran tan variadas como se enumeran a continuación. Porque ya ven que les recuerdo que para la primera mitad del siglo XIX la cárcel no era lugar de castigo, pero en cambio había las siguientes penas. Servicio en obras públicas, lo que podía comprender construcción de caminos, mantenimiento de calles y jardines. Por ejemplo, la Alameda Central y el Paseo de Bucareli eran regados, si no diariamente, sí cuando el erario lo permitía. El servicio de hospital también era una sentencia que consistía en que algún reo ayudara en las labores de mantenimiento de esas instituciones. Se fugaban, eso era muy común, pero lo interesante es ver cómo las monjas que de pronto estaban al frente de un hospital mandaban mediante una carta, un oficio a los ediles del ayuntamiento que se les mandara algún muchacho de cierta edad, con muy buena salud, para que las ayudara a las labores de mantenimiento del edificio. Y eso fue muy común y no solo aplica para los hospitales, y esa es otra línea de investigación muy interesante que todavía nadie está siguiendo. Entonces, esta relación que guardaban las instituciones de impartición de justicia por ejemplo, el alcaide de la cárcel, que era el que autorizaba la salida de los reos, es muy interesante. Y es otra línea de investigación, por cierto. Pero además del servicio de hospital, como mencionaba, estaba el servicio de obras públicas. Y esto, aquí también quiero hacer otro paréntesis porque me encontré para 1865 un caso interesantísimo. En realidad solo era una mención en un pequeño documento. Algún trabajador del castillo de Chapultepec, el alcázar donde se albergó, bueno, se hospedó o vivió Maximiliano de Habsburgo, mandó pedir un reo para que se hiciera cargo de las labores de limpieza. Claro, el ayuntamiento dijo, sí, cómo no, vamos a hablar con el alcaide para que le mande un reo. ¿Cuál fue la sorpresa? Que no les mandaron cualquier reo, le mandaron a un homicida, a alguien que había sido sentenciado por homicidio. El escándalo no solo fue ese, sino que al poco tiempo de haber llegado al palacio, pues escapó. Y obviamente esto suscitó un debate al interior del ayuntamiento y llegaron al acuerdo de que en lo sucesivo se mandaran en esos casos reos condenados por delitos menores, no gente homicida. Obviamente, pues sí, fue un escándalo, pero esa cuestión terminó por diluirse con el tiempo y ya no se le dio mayor seguimiento. Sin embargo, ese podría ser otro tema de investigación muy interesante. ¿En qué momento se genera o se expande esta idea del sujeto peligroso? Para el siglo XIX, de la primera mitad, parece que no estaba muy claro del todo, sobre todo porque me llama la atención que diversas instituciones de la ciudad podían solicitar un reo o dos o tres para que pudieran hacer trabajos y ya sabían en el fondo que se iban a escapar. Bueno, se escapaba y mandaban a pedir otro sin ningún problema. Es decir, no era una cuestión que estuviera puesta a debate, ¿no? Simplemente se mandaba a pedir, se escapaba, bueno, mandabas pedir otro y punto. En algún momento eso comenzó a representar un escándalo. ¿En qué momento? No lo sabemos. Esa es otra línea de investigación. Pero bueno, volviendo a las penas. Además del servicio de hospital, también estaba el servicio de cárcel, que consistía en que los reos sentenciados a esa pena tenían que hacerse cargo de la limpieza o de ocuparse en alguna actividad en los talleres carcelarios o también a la elaboración de tortillas, atole y pan para mantener a las cárceles, a la propia cárcel donde ellos pertenecían, pero también a las otras cárceles en la ciudad y al mismo tiempo también las comandancias, ¿no? Ellos en la cárcel se elaboraban estos productos que se distribuían entre otras instituciones de la ciudad. Ese dato también es interesante. El trabajo carcelario es otro nicho de investigación que merece nuestra atención. Otra de las penas aplicables, estas sobre todo a mujeres, pues las recogidas, ¿no? Que eran también lo mismo, mandar a las mujeres
que habían cometido algún delito, a lo mejor no tan grave, a las casas de recogimiento capitalinas, justo con la intención de que también se utilizara su mano en las labores de limpieza o la elaboración de productos alimenticios, sobre todo atole, tortilla y pan. Para los delitos graves, obviamente había otra serie de penas. Por ejemplo, el homicidio, con las agravantes del momento, premeditación, utilización de arma que hiciera presumir esa premeditación, como la utilización de escopetas, sables, fusiles, etcétera, se imponía la pena de presidio por 10 años. Presidio en Texas, Guerrero, Veracruz o algún lugar lejano en donde hiciera falta la mano de reos, ¿no? Esta pena era la más dura y generalmente se imponía por 10 años. En el siguiente plano podemos ver los sitios de ejecución del castigo que fue posible cartografiar. Siguiente, por favor. O sea, no los cuente. Ahí tienen una representación visual de estos lugares donde se llevaba a cabo la ejecución de las sentencias. Tenemos la Alameda Central, que incluso Madame Calderón de la Barca da testimonio de cómo los reos salían de la cárcel de la exacordada a regar el paseo, obviamente a regar este jardín, el de la Alameda, pero también el paseo de Bucareli, que por allá me encontré algunas fuentes donde se menciona. También, obviamente, la cárcel nacional de Palacio aparece como lugar de castigo, pero no por la pérdida de la libertad, sino por estos trabajos que los reos tenían que llevar a cabo mientras durara su sentencia. También tenemos la cárcel de la Diputación, que es para delitos menudos, y hacia el norte tenemos el presidio de Santiago Tlatelolco, que no se crea que ahí se efectuaba la pena de presidio. No, no, no. El presidio de Santiago Tlatelolco comienza a funcionar aproximadamente por el año de 1841 y tuvo por principal pretensión desahogar a la cárcel nacional de la Exacordada, porque ahí convivían los presos sentenciados y los que estaban en proceso de recibir una sentencia. Entonces ya era tanta gente que tuvieron que separar a los que estaban condenados a la pena de presidio y llevárselos a Santiago Tlatelolco mientras esperaban la cuerda para ser llevados al norte o al sur o a donde hiciera falta. Sobre todo porque trasladar de uno en uno a los presos sentenciados a presidio, pues sí resultaba muy caro para las arcas nacionales. Entonces, pues era mucho más fácil llevárselos en grupos. ¿Cuántos? No lo sé. Ese es otro tema que merece ser investigado. El tema de los presidios como una pena no está trabajado todavía. A lo mejor hay por ahí algún estudiante que lo esté haciendo en este momento, pero hasta donde me quedé es un tema que sigue pendiente. Pero bueno, y aquí también señalé los recogimientos, ahí pueden ver algunos señalados. Pero bueno, estas son como parte de las preguntas nuevas que en algún momento me hice, novedosas en su momento. Ahorita me parece que ya no, y qué bueno que ya hay una nueva generación de estudiantes que están haciéndose nuevas preguntas con base en la ciudad, los habitantes y obviamente los sujetos justiciables, es decir, aquellos que son llevados frente a la justicia. La siguiente, por favor. Ya para ir concluyendo, aquí tengo un recuento de unos aproximadamente 300 expedientes judiciales que comprenden de 24 a 41 o 40 aproximadamente, y tenemos más o menos el volumen de las penas aplicadas. Obras públicas, obviamente, se lleva las palmas, el primer lugar, porque además, como les decía, tenía que ver con no solo regar jardines y plazas públicas, sino también, por ejemplo, en la época de inundaciones y cuando los lodazales inundaban buena parte de la ciudad, se mandaba llevar a los reos encadenados para que limpiaran las calles. Bueno, era parte de los servicios de obras públicas. También tenemos el servicio de cárcel y el presidio, ¿no? Dentro de los tres que eran como las penas aplicadas. Y en menor medida
Tenemos el último suplicio, la pena de recogidas, que como les decía, solo era una pena a la que se hacían acreedoras las mujeres, y la pena de bajeles, que son estos barcos que servían de resguardo para las costas nacionales. En otros tengo las penas que no sabía qué era. Simplemente eran sentencias que decían, mándese al lugar de su destino. Entonces no supe qué era exactamente lo que querían decir. Pero bueno, con eso concluyo, y como ustedes pueden ver, puedo afirmar sin riesgo a equivocarme que las nuevas tendencias historiográficas estarán de la mano con las nuevas tecnologías que permitan apropiarnos del pasado a través de diversos medios. Finalmente, la tecnología pone a nuestro alcance nuevas formas de representación del pasado y con ello nuevas preguntas. Y bueno, eso es todo por mi parte. Yo agradezco muchísimo su atención y pues quedo a disposición de lo que quieran o tengan a bien preguntar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Graciela. Desde luego yo invito a quienes están participando aquí en nuestra plataforma a través del chat a escribirnos alguna pregunta o comentario. Así también pueden pedirme que encienda el micrófono para participar. En esta oportunidad estamos probando es la primera vez que estoy probando también hacer la transmisión a través de Facebook Live. Vamos a ver si también por ahí llegamos a tener alguna participación. Okay. Si no, en todo caso, a mí me ha parecido una exposición muy sugerente que deja en efecto varias preguntas. Bueno, además que nos ha recordado hasta qué punto los presos fueron también la mano de obra del Estado durante mucho tiempo. Le voy a abrir, sin embargo, en primer término el micrófono a una de nuestras estudiantes de la maestría, a Marina Elizabeth. Bueno, voy a intentar abrirle el micrófono. Listo. Gracias, David. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Sí. Gracias. Buenas tardes. Voy a prender también la cámara para verme porque luego es raro. Pero muchas gracias. No sé si sea serendipia. Yo estoy leyendo ahorita una que es historia del bandidaje en Altos de Jalisco. Y precisamente me acordaba yo de todas estas penas y el autor menciona que había pena de destierro, entonces los mandaban a Filipinas, los mandaban a las Islas Marías y eso desde la transición que hubo con los bandidos en la independencia, que fue muy fuerte, y también en el periodo revolucionario, como que era muy común que primero se integraran a las guerrillas, desertaran, se pusieran y violaran gente en los caminos, tal. Entonces, bueno, a lo mejor se me ocurrió que esos otros que decían mándese a no sé dónde, pudieran ser destierros. Y el comentario que quiero hacer un poquito con todo esto que usted nos ha compartido, maestra Graciela, ¿cómo puede hacer uno esto? Porque es un tema apasionantísimo. Sí. Pero en el libro que yo estoy leyendo, desgraciadamente solo está como acumulado los datos de los archivos que va encontrando y entonces es como muy monótono. ¿Cómo puede uno como historiador no nada más dar cuenta de todo lo que está en los archivos, sino como conformarlo como algo que pudiera ser un relato que pudiera atrapar el interés de los lectores? Una gran pregunta en el sentido de que más bien ahí tiene que ver con nuestra propia capacidad de relatar el pasado, ¿no? Sí, eso es indudable. No solo con nuestra capacidad de procesar la información y nuestra capacidad de generar preguntas interesantes o novedosas, sino también cómo nosotros expresamos de manera escrita
todo eso que nosotros ya pudimos reconstruir o que le estamos preguntando a la fuente y que nos está contestando cosas interesantísimas. Pero justo ese es el reto de la formación o de formarse como historiador. O sea, no solo uno tiene que ser creativo para generar preguntas y ser curioso además por naturaleza, para no quedarse con la primera respuesta que te da el documento, sino indagar por más, sino también adquirir las buenas herramientas y la buena costumbre de escribir, que finalmente es a través de la buena escritura, bueno, o la mejor escritura que podamos cosechar, a través del medio, a través del cual nosotros podemos contar de manera eficiente estas historias apasionantes, efectivamente, y que además nos despiertan muchísima curiosidad, muchísima. Pero más bien es eso, uno tiene que cultivar la escritura. ¿Y cómo se aprende a escribir? Hay quien dice que se aprende a escribir leyendo mucho. No, yo creo que más bien se aprende a escribir escribiendo. Escribiendo. Finalmente, relatos cortos, pequeños cuentos con base en los documentos que a lo mejor uno ya no sabe dónde meter y son casos interesantísimos. Bueno, escribir un relato corto con base en él, eso también ayuda mucho a soltar la pluma. Y obviamente eso, tener en cuenta, más bien yo lo que le digo a mis estudiantes es, ¿cómo cuenta la historia como te gustaría leerla? como te gustaría leerla, justamente? Cuéntala de esa manera. O sea, no le des a tus lectores cualquier cosa. O sea, si te apasiona, que se note la pasión en la escritura. De pronto, como académicos, nos restringimos un poco. Yo creo que eso es un error. Más bien, uno debe dejar la expresividad, ¿no?, en la escritura. Y porque sobre todo eso, cuando uno ya es curioso y haces buenas preguntas, es una pena cuando de pronto a los estudiantes falta eso, que son buenísimos, preguntan maravilla y son preciosos en las clases, pero resulta que son pésimos escribiendo. Y entonces todo el trabajar que están haciendo y que exponen maravillosamente termina en unas cuartillas que no le hacen justicia precisamente a todas las preguntas, ¿no?, que expresan con mucha pasión en clase. Pero bueno, es parte de formar historiadores, de formarse ustedes, ¿no?, cultivar la pluma. Sí, muchas gracias. No, hombre, a ti, gracias. A ver si tenemos alguna otra pregunta. Si no, aprovecho yo para pues señalar un detalle, sobre todo de la primera parte de la conferencia. Me llamó mucho la atención que prácticamente todos los nombres de la historiografía, de esta renovación de la historiografía sobre el derecho, son nombres femeninos, es decir, son nombres de historiadoras. No sé si podría darnos algún comentario al respecto. Bueno, en realidad no tiene que ver como con esta cuestión de género. Bueno, no estoy peleada tampoco en lo absoluto, pero debo confesar que los estudios de este par de mujeres, de María del Refugio González, de la misma Teresa Lozano, pero además mi maestra Elisa Speckman, pues me marcaron mucho, porque finalmente son estudios muy sugerentes y no tiene que ver con el género. Yo creo que tiene que ver más bien con esta capacidad de preguntarse cosas nuevas, de sugerir líneas y temas de investigación. Son trabajos tan cuidadosos, tan bien elaborados, que sugieren, o sea, además de que justo tienen buena pluma, atrapan, te meten de lleno en este mundo reconstruido a base de tinta y papel y obviamente nos lleva a buscar nuevas preguntas, a buscar nuevas fuentes. Pero yo creo que no tiene mucho que ver que sean mujeres, bueno, dio la casualidad que lo son, pero el talento no es obviamente privativo de ningún género. Yo las menciono porque fueron los trabajos que yo creo que son muy importantes porque sugieren caminos y rutas. No digo que los otros no, al menos desde mi perspectiva y desde donde me tocó introducirme a estos estudios, los de ellas en particular fueron para mí muy valiosos. Habrá obviamente algún otro historiador del derecho que opine lo contrario, o a lo mejor diga, no, hay unos estudios que elabora, por ejemplo, Carlos Garriga, ¿no?, que me marcaron de manera profunda. Bueno, probablemente.
Y claro, sí, también Carlos Garriga, que para el otro lado, en el otro continente, obviamente el grupo ICOES también ha sido, además probablemente tuve que haberlos mencionado también, ICOES ha dado muchos muy buenos estudios que también han nutrido las nuevas líneas de investigación en materia de derecho. Bueno, ICOES, para los que no lo conocen, es se hacen llamar, bueno, son un grupo de investigación que es Historia Constitucional de España, al que pertenecen Carlos Garriga, Marta Lorente, Chema Portillo, que son investigadores de las instituciones decimonónicas, pero sobre todo investigadores de la justicia, el derecho y las constituciones. Y también se han hecho preguntas sumamente interesantes, así como María del Refugio González, que mencioné, que utilizó el concepto de derecho transicional o derecho de transición para los estudios históricos. Así ellos tienen una premisa, de hecho, en un librito compilatorio que se llama De justicia de jueces a justicia de leyes, que justo también describe este tránsito de esta justicia que estaba o que se mantuvo vigente durante la época virreinal en nuestro caso, y el tránsito hacia las grandes, hacia la conformación de los estados nacionales. Pero bueno, sí, efectivamente mencioné 2 mujeres, pero bueno, también podemos agregar al grupo ICOES. Muy bien. Bueno, no sé, me parece que no tenemos más preguntas por parte del público, ni tampoco en nuestra... bueno, sí, nos dice Diana Castañeda. ¿Puedo abundar en las fuentes? He leído algunas investigaciones sobre delitos femeninos y en la Ciudad de México que utilizan fuentes periodísticas, expedientes judiciales para relatar la criminalidad en México. Sobre las fuentes, sí, claro que sí. De hecho, te lo paso al costo. Yo encontré una beta de información sobre los delitos que se cometen en la capital durante la primera mitad del siglo XIX, que fue el último periodo que trabajé, en uno de los últimos trabajos que publiqué. Y en la Suprema Corte de Justicia, en el ramo que se llama, déjame ver, por acá tengo el dato, pero ahí aparecen los delitos que eran procesados en cada uno de los juzgados de letras capitalinos. Y no solamente viene, obviamente yo solo extraje los delitos, bueno, la lista de delitos, omitiendo los nombres, pero también vienen los nombres. Entonces, si además te interesa la delincuencia femenina, probablemente revisando estas listas que se encuentran en el archivo de la Suprema Corte de Justicia, puedas encontrarte que a lo mejor las mujeres delinquían más de lo que uno se imagina, porque además son delitos procesados en primera instancia. Obviamente, saber cómo quiénes eran, qué delitos cometían. Digo, no ofrece mayores datos sobre estas mujeres y hombres que delinquían, pero sí que está la lista de nombres. Y eso ya es creo que eso sería muy interesante también revisarlo. Obviamente yo solamente extraje los números sobre los delitos en una lista muy sucinta que me sirvió mucho, pero ahí justo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen documentos muy interesantes. Deja ver si encuentro archivo de la Suprema. Sí, justo. Son 2 fondos, si quieres tomar nota. Se llama Administrativa, visitas de cárceles, porque en las visitas de cárceles justamente los jueces de letras y los escribanos llevaban el listado de los reos que eran procesados. Entonces, esa es información valiosísima, te la paso al costo. También está otro fondo que se llama Gestión Administrativa, donde también te puedes encontrar cosas relativas a los tribunales y a los jueces. Entonces, bueno, sobre esas fuentes, de momento te puedo compartir esas. No sé si quisieras saber alguna otra cosa.
pero más bien hay que ir buscando, obviamente, en otros repositorios. Usualmente se buscaba pues en el AGN, ¿no? O en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, por si andas en esos lados, pero también en los tribunales superiores, si tienen archivo histórico, probablemente ahí te puedas encontrar unos tesoros a los que les puedes sacar muchísimo provecho. En la Suprema Corte de Justicia, si tienes oportunidad de consultarlo, pues te lo recomiendo ampliamente. Tiene muchísimas cosas. Mil gracias. Tenemos otra pregunta de Marina. ¿Qué tan complicado resulta familiarizarse con los términos propios del derecho para trabajarlos desde la historia? Mucho. A mí me costó muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo tan solo entender la dinámica de las instituciones. Por ejemplo, cuando empecé a estudiar los tribunales, no sabía cómo funcionaba esto de las 3 instancias judiciales. De verdad que no tenía idea, aunque revisé las leyes de tribunales, no me hacía mucho sentido porque finalmente necesité dialogar con los expedientes para encontrar sentido. Y obviamente también a la par familiarizarme con los términos que se empleaban pues en los tribunales, ¿no? Pero sí, más bien uno tiene que dialogar entre la fuente, en este caso el expediente judicial, y las leyes que regulan el ejercicio de la justicia, porque solo a través de ese diálogo es mucho más sencillo encontrar la lógica administrativa y la lógica de impartición de justicia, y también hace eso un poco más comprensibles algunos términos. Obviamente también conviene tener algún diccionario jurídico de la época a la mano por si tienes que revisar algún concepto o alguna palabra que a lo mejor se repite con mucha frecuencia y probablemente forme parte de la jerga que utilizan los abogados en el cotidiano desempeño de su labor. Entonces sí recomiendo que tengas un diccionario jurídico a la mano, que de hecho estos los consigues de manera fácil en el portal de textos digitalizados de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tiene un montón de textos justamente, bueno, entre otras materias también sobre el derecho del siglo XIX digitalizadas y que las puedes adquirir de forma gratuita. Pero sí, es un poco complicado, aunque no imposible. El que persevera alcanza, dice. Perdón, entonces creo que estoy viendo la misma pregunta, solo que otro, algo que yo no había visto, pero creo que ya no tenemos más participaciones. Espero que se hayan quedado contestadas. Sí, ¿verdad? Yo veo complacidas a las participantes. Bueno, pues yo reitero mis agradecimientos, doctora Graciela. Un gusto tenerla por acá. Espero que podamos continuar más adelante la colaboración con la Universidad Autónoma de Coahuila, con la que ya hemos tenido alguna vez intercambios. No sé si usted gusta decir algo para cerrar esta charla. Sí, o bueno, antes me gustaría ver que creo Mariana está, bueno, agregó alguna otra cosita, no sé si podríamos revisarlo antes de cerrar. Dice, sobre todo, porque los dichos, porque los términos cambian mucho, quizás sea interesante también hacer una especie de estudio diacrónico de esa terminología. Ok, solamente agrego eso. Sí, sería muy factible y muy útil también ver, o sea, cómo van cambiando los términos de utilización jurídica, ¿no? Y obviamente hacer como un pequeño estudio de dónde provienen determinados términos jurídicos y obviamente también lo que permanece, ¿no? Los que se van como desplazando y los nuevos que van utilizándose dentro del argot de los abogados y jueces. Pues sí, sería una muy buena idea, pues ya tienes más trabajo, Mariana. Muchísimas gracias, David. Bueno, ya para concluir, yo les agradezco mucho que se hayan conectado y que hayan escuchado lo que tenía que decir
sobre la historia del derecho y la justicia, claro, muy abuelo de pájaro, y que esto les haya quizás aportado alguna pequeña idea sobre lo mucho que se puede hacer y obviamente sobre el enorme trabajo que hay todavía por realizar en materia de historia del derecho y la justicia. Hay muchos temas que no están siendo trabajados, que pueden trabajarse o que incluso algunos que se han trabajado, retrabajarlos, obviamente a la luz de nuevas preguntas. Lo bueno es que viene pujando también mucho una generación de nuevos historiadores que se interesan en el delito y el castigo, pero que además ya están intentando responder a preguntas como ¿quiénes eran estos hombres y mujeres llevados ante la justicia? Bueno, están haciendo estudios últimamente muy interesantes, intentando, o mejor dicho, respondiendo o dando respuesta a estas nuevas preguntas de investigación. No dejen de ser curiosas, no dejen de hacer preguntas y aunque les digan que no se puede, hay que ser un poco necias también, ¿no? Claro que se puede plantear investigaciones de calidad y muchas veces resulta que hay estudios en los que nadie creía y resultan ser una maravilla y lucen la oscuridad en esas materias que a veces uno no quiere tocar. Pero bueno, muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, David. De nuevo, reitero mi agradecimiento por la invitación, de verdad. Pues bueno, pues que estén muy bien. Al contrario, gracias a usted.